Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Hoy queremos comenzar con este capítulo 22. Tenemos aquí el discurso de Pablo a los judíos en Jerusalén. Vamos a leer un poco y vamos a ver, y después iremos estudiando poco a poco porque llega hasta el versículo 21. Del 1 al 21, este discurso que encontramos en el capítulo 22. Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora hago ante ustedes. En cuanto oyeron que les hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Él les dijo: yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad y educado a los pies de Gamaliel, en la estricta ley de nuestros padres. Soy tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Yo perseguí a este camino hasta la muerte, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. De eso pueden dar fe el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos, pues de ellos recibí cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino para traer a Jerusalén a los que estaban allí y castigarlos. Pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, cerca del mediodía, una luz del cielo muy brillante me envolvió de repente. Caí al suelo y escuché una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿quién eres, Señor? Me dijo: yo soy Jesús, el Nazareno, el que tú persigues. Los que iban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me dijo: levántate y vete a Damasco. Ahí se te dirá todo lo que tienes que hacer. Pero como no veía debido al resplandor de aquella luz, los que iban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Un tal Ananías, hombre piadoso según la ley y acreditado por todos los judíos que vivían allí, vino a verme y presentándose ante mí me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. En ese mismo momento pude ver. Después dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y escuches la voz de su boca. Serás su testigo ante todos los hombres, de los que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, sé bautizado y lava tus pecados invocando su nombre.
Después regresé a Jerusalén y mientras estaba en oración en el templo caí en éxtasis y vi al Señor que me decía: apúrate y sal rápido de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio sobre mí. Yo le respondí: Señor, ellos saben que yo andaba en cada sinagoga encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo, aprobando aquello y cuidando los vestidos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo: vete, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Qué espectacular, queridos amigos. Este es entonces el capítulo 22, esta primera narración que tenemos desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Del 1 al 21 se nos presenta aquí el discurso de Pablo, después de que él haya sido arrestado, está con el comandante, lo están metiendo, prácticamente lo están llevando a la cárcel, ¿verdad? Estaban ya por entrar ahí en el cuartel, cuando Pablo se dirige al comandante: por favor, me dejas, te puedo decir una cosa. Famoso, te puedo decir una cosa, pero como le dijo en griego, el otro se sorprendió. Ya, cuando de griego, llama a cualquier bandolero, pero viene cualquier revolú, cualquier sicario, pero viene. Y entonces ahí le escucha y habla, ¿verdad? Entonces, ¿no eres tú el egipcio? Hasta lo estaba confundiendo con otros de estos rebeldes que habían llevado, dice, más de 4.000 sicarios al desierto, como preparándose y dar un golpe, ¿verdad?, al Imperio Romano. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. De Yarañé nos encontramos en esta oportunidad para compartir sobre un tema bastante difícil, diría yo, dentro de uno de los sacramentos tan importantes dentro de la Iglesia, que es el matrimonio. Queremos hablar con un especialista, el doctor Pablo Andrés Melgarejo. Él es abogado, actualmente está trabajando también como abogado del Tribunal Eclesiástico aquí en la Arquidiócesis de Asunción. Él es especialista también en Derecho Canónico. Y queremos hablar sobre este proceso y sobre todo que la gente pueda conocer lo que significa la nulidad matrimonial. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, padre. ¿Cómo está? Muy Muchas bien. gracias por la invitación. Gracias por responder, ¿verdad? Porque, como estaba diciendo al inicio, hay muchas situaciones difíciles dentro de nuestra iglesia, muchas familias, ¿verdad?, que recurren y que algunas veces no entienden bien cómo hacer este proceso o verdaderamente qué significa la nulidad matrimonial, porque algunos incluso confunden con el divorcio, como si existiese el divorcio en la iglesia, y sabemos que eso no existe. ¿Sí? ¿Nos puede explicar un poquitito sobre esto, doctor Pablo? Con mucho gusto, padre. Tal vez para comenzar tendríamos que decir un poco que el problema inicial radica en que el momento de la celebración matrimonial de las personas se encontraron con una serie de conflictos. El matrimonio, preparado así sobre la hora, sin mucha preparación, genera a la larga una serie de conflictos que nos damos cuenta nosotros que existieron cuando entramos a profundizar la vida, lo que es la vida matrimonial de los cónyuges. Resulta que en el momento en que se va a celebrar el matrimonio, la pareja está más preocupada en cuestiones referidas a la vestimenta, a la fiesta, al viaje, en fin, pero muy poco a la
a qué consiste el matrimonio en sí o cuáles son las obligaciones emergentes de ese matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí surge justamente que cuando comienzan los problemas que emergen en la vida matrimonial, comienzan a encontrarse situaciones que no encuentran explicación. La nulidad se presenta cuando en el acto de la celebración matrimonial algunos elementos que la Iglesia considera fundamentales falta a ese matrimonio. Por ejemplo, es común conocer en nuestro país cuando una persona contrae matrimonio de manera compulsiva por obligación, porque ya está viniendo un bebé, ¿verdad? Está viniendo una criatura y entonces los familiares exigen eso, ¿verdad? Y entonces esa persona contrae matrimonio por la presión de las circunstancias. A pesar de que se pregunta y vienen sí. libres, sin ser coaccionados. Correcto. Todos te dicen sí, padre, sí, padre. Pero sabemos que esa es una realidad que existe, ¿verdad? Y hay una serie de circunstancias que podemos ir analizándolo, ¿verdad? En cuanto a la nulidad matrimonial, tiene que ser algo deseado también por el creyente, por el cristiano que forma parte de la comunidad eclesial, ¿verdad? Por eso preguntamos siempre, yo suelo preguntar, ¿por qué querés esto? Claro, ¿verdad? claro. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que te lleva? Porque no es solamente para repetir la ornamentaria matrimonial y el festejo, sino que, valga la pena decirlo, cuando alguien quiere recomponer y reintegrarse a la comunidad eclesial, ¿verdad? O sea, esa es la motivación principal por el cual uno busca de nuevo la nulidad matrimonial. Exactamente. Claro. Y es por eso que ahí se presentan una serie de diferencias que a veces la gente confunde del matrimonio civil y el religioso. No sé si te parece, hablemos de eso. Sí, evidentemente. Resulta que el matrimonio religioso, el matrimonio católico, tiene 3 características que son esenciales. La unidad uno con una, claro, ya que nuestra Madre Iglesia no acepta el matrimonio con personas del mismo género, ¿verdad? Claro, eso está así de simple. Claro. La unidad, que significa él con ella con él. La indisolubilidad, que significa que el matrimonio tiene que durar lo que dure la vida de los contrayentes. Y la sacramentalidad, que Cristo Jesús elevó a la categoría de sacramento, esto, ¿verdad? Y evidentemente son los 3 elementos que configuran, ¿verdad? Respecto al matrimonio civil, y a veces se confunde mucho, el matrimonio civil es un contrato, ¿verdad? Es un contrato, pero de tipo civil, que está regenteado por la ley de matrimonio civil. Por eso es que nuestra ley referente a eso, el código la ley que rige esto, establece, ¿verdad?, las causales de divorcio. Y hasta introdujo una variante que es novedad, o que fue novedad en esa época, en que ese divorcio puede hacerse aún de mutuo consentimiento, ¿verdad? Claro. Cosa que, a fin de evitar sacar al exterior todos los problemas, especialmente aquellos de carácter íntimo, ¿verdad? Claro. O sea, ese sería un poco en el sentido, ¿verdad?, del matrimonio civil. Civil, exactamente. Claro. Y bueno, entonces seguiremos conversando con el doctor Pablo sobre la nulidad matrimonial. Estamos haciendo una breve introducción, ¿verdad?, de lo que significa el matrimonio civil, lo que significa sobre todo el matrimonio entonces sacramental.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, subrayando principalmente este versículo 2. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más profundo silencio. Y dijo, y ahí va a continuar, él se va a presentar. Pero hay una cosa interesante, cuando el comandante le escucha a Pablo que le pide y le dice, por favor, me deja hablar al pueblo. UPBAE, oñe Eyupe, ¿en qué cosa? Le habló en griego. Le habló en griego. Esa era una lengua culta, ¿verdad? La lengua del imperio en ese momento, que se utilizaba como elemento de gran cultura. Los romanos que hablaban griego, imagínense, era como nosotros ahora, que hablamos el inglés. Entonces, yo hablé porque inglés, cuál es la buena ni por ejemplo, pero inglés. Bueno, y entonces, ese era el concepto que se tenía. Y hasta ahora se tiene todavía ese concepto, ¿verdad? Uy, esa es la lengua, no sé qué, esto y que aquello. No, en realidad todo es cultura, ¿verdad? Cualquier lengua. Pero lo importante es aquí que el comandante, por el hecho ya de hablar griego, decía, bueno, esta persona es una persona culta, ¿verdad? Porque eso es lo que está girando en su cabecita. Esta es una persona, da algo que llevar a Irena, pero mira, sino que no es un rebelde cualquiera. Este hombre debe ser alguien importante o una persona que por lo menos cultivó su propia personalidad. ¿Quién será? Entonces le escucha y directamente entonces le dice, yo te he confundido entonces con ese judío egipcio. Y le cuenta que días pasados provocó una revuelta. Condujo, dice, 4.000 sicarios al desierto. Pregunta si era él. Pero Pablo le dice que no. Yo soy un hombre judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no poco importante, o sea, Damasco. Te ruego que me dejes hablar al pueblo. Ahí es lo importante. O sea que insiste ya porque él sabe, la shaharoina pebe hasta calabozos, pebe está incomunicado, pebe diga tumo hay, la añe ababeni diga tumo hay, la a predicar lleva, jamombe uyue guera. Va eba loico, ecuepe sereco, bebe, va eba seco aña, la amosaran vieja y cual casei yubecuera ve, que es la vida de Jesucristo. Que es, mejor dicho, en la vida de Jesucristo, que se cumple y que se realiza el plan de salvación de lo que nosotros tanto estamos anhelando y estamos esperando. Antiguo Testamento, plan de salvación, historia de salvación. Entonces por eso Él está. Aquí nos hace pensar y nos hace entender esa fuerza interior de Pablo. Vengo siempre a repetirla, ay de mí si no evangelizar. Ay de mí si no evangelizar. Ya llamando a Uma, cuando era estudiante de teología, en la parte homilética, esa era la hora de curso. Vaya a predicar, a humillar. Interesante, un profesor de feliz memoria, que Dios lo tenga en su gloria. Pascual Somba era un gran hombre, un santo varón. Bueno, y un gran predicador, ¿verdad? Un gran predicador. Pero gran predicador no tanto por su forma, ¿verdad? Técnica, por el contenido. Debe haber regendú las ellas. Ahí usted las ellas, porque profundidad y cosas que, cosas superficiales. Andas ahí porque, bueno, sapuca y pareí, que pi, pum, pinto y flauta. No. Aquí, profundidad en una presentación, en una reflexión, ¿verdad? Que te calaba hondo, porque vos entendías ese evangelio. Ahora entendebe yande yara y ande. Entendebe Antiguo Testamento y ande. Pero no solamente para entender, sino que sobre todo para ponerlo en la práctica. Hago las así. La haremos y hangua, o ve y peñan de yarañe, e vendere cobebe, haremos a mi hangua, haremos ya ve, upea, pendero gapu benguana, haremos ya ve, pende institución benguana, haremos ya y peñan de yarañe, para tu país, para todas las personas que tienen que ser responsables en el camino de hacer crecer la comunidad. Y bueno, y aquí entonces nosotros entendemos, cuando les habla en hebreo, entonces ellos, a la cuenta, ahora ñanderes guante a ir hebreo, le está hablando
en su idioma nativo. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En este evangelio el Señor nos habla a través de parábolas, ¿no? La parábola del sembrador, tan conocida, en donde la semilla representa la palabra de Dios. El sembrador es Cristo y nosotros somos esa tierra. El Señor nunca deja de sembrar, ¿no? Siempre, constantemente, día a día está esparciendo su semilla, su palabra. Pero está en nosotros saber preparar esa tierra, saber predisponer el corazón para que esa palabra pueda entrar en nuestro corazón, para poder asimilarla, para que eche raíces y así pueda dar frutos. Como hijos de Dios estamos llamados a dar frutos, ¿no? Pero ese fruto es el resultado de un proceso previo. Porque antes yo recibí algo, recibí la palabra, pero mucho antes de eso yo la escuché. Y Dios nos está hablando constantemente, todos los días, a través de signos, a través de situaciones, a través de personas. De ahí la importancia también de tener siempre el corazón dispuesto a escuchar, a recibir, a ver en nuestra vida esos signos claros de la presencia del amor de Dios. Nuestro corazón siempre tiene que estar predispuesto para poder recibir con fe todo lo que el Señor nos regala. Somos hijos de Dios, somos hijos de un Padre que en primer lugar nos habló en Jesús, pero que también nos dejó su palabra y sigue hablándonos, sigue comunicándose con nosotros para que podamos recibir ese mensaje, porque en definitiva lo que Él quiere para nosotros es que podamos dar frutos y que ese fruto sea abundante. Por eso pidámosle al Señor la gracia de tener siempre el corazón predispuesto para escuchar su palabra, para recibir su palabra, para hacer que eche raíces en nosotros y para poder después gozar de los frutos de amor, de felicidad, de plenitud que solo Él nos puede dar. Contigo quiero caminar, de tu mano siempre andar, escuchar tu voz que habla al corazón. Tierra para recibir tu don, esa semilla que hoy quieres sembrar, la recibo en mi humanidad. Quiero que crezca en mi interior, iluminada por tu amor.
frutos de gozo, de amor, de felicidad. Cuánto poder tiene tu palabra, Jesús. 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 La historia de la Biblia inicia con Dios creando un mundo hermoso, que Él luego comparte con todas sus criaturas. Y Él coloca a Adán y Eva para que reinen en lugar suyo. Y Dios les da acceso a su sabiduría y a su vida, pero les dice que hay un árbol del que no pueden comer porque los llevaría a la muerte. Así que ellos tienen que tomar una decisión de cómo gobernar junto con Dios, lo cual se percibe como una prueba. Así es, porque es una prueba. Pero, ¿no es eso cruel de parte de Dios? Bueno, no todas las pruebas son malas. Digamos que hay un rey que te elige para cumplir una tarea real, porque él quiere saber si eres confiable. Bueno, supongo que esa es una prueba, pero es una oportunidad para hacer algo importante y noble. Exacto. Pero digamos que hay un rebelde que odia al rey y a ti, y trata de convencerte de que lo que más te conviene es no hacerle caso al rey. Bueno, ese rebelde te está poniendo una trampa. Exacto. Así que una prueba puede ser una oportunidad o una trampa. Y la diferencia está si quien te prueba quiere lo mejor para ti o tu perjuicio. Entiendo. Y ambas pruebas aparecen al principio de la Biblia. Dios les dice que coman del árbol de la vida y no del árbol prohibido. Sí, esta es la prueba de lealtad de parte de Dios. Dios quiere reinar el mundo con los seres humanos como sus asociados, lo que significa que ellos tienen que confiar en la sabiduría de Dios y no en la propia. Pero entonces viene un rebelde y los tienta a comer del otro árbol. Correcto. El rebelde aprovecha la oportunidad y la tergiversa, lo que lleva a los humanos al exilio y a la muerte. Él transformó la prueba en una trampa. Pero luego que los seres humanos fallan, Dios promete que un día vendría un humano que pasaría la prueba y derrotaría a la serpiente. Y a medida que la historia avanza, Dios le da a una pareja llamada Abraham y Sara la oportunidad de confiar en Él, al dejar a su familia y trasladarse a una tierra nueva, donde Dios los usaría para restaurar su bendición a todos los pueblos. Así que esta es una prueba. Y al principio las cosas van bien, pero Abraham falla rápidamente. Él miente para protegerse y luego él y Sara hacen artimañas para tener a un hijo a su manera, abusando de una de sus sirvientes. Definitivamente no pasaron la prueba. Pero Dios no se rinde con Abraham. Él le da una última oportunidad, una prueba para demostrar su lealtad. Dios le pide a Abraham que suba a un monte a ofrecer a su hijo como sacrificio. No me imagino una prueba más intensa. Y Abraham lo hace. Pero en el último momento, Dios lo detiene y provee un animal sustituto en lugar de su hijo. Dios entonces le dice que cumpliría su promesa a través de la familia de Abraham porque éste pasó la prueba. Así que Abraham pasó esta prueba, pero aún así no ha sido un compañero totalmente confiable. Seguimos esperando a alguien que pueda pasar la prueba máxima. Así es. Y mientras la familia de Abraham crece y se convierte en una nación, Dios continúa probándolos. Como cuando los israelitas vagaron por el desierto por 40 años. Tuvieron muchas oportunidades de confiar en que Dios proveería agua y pan diariamente. Pero lo que hicieron fue culpar a Dios y decir que Él los atrapó en el desierto para matarlos. Y es así como el resto de la historia de Israel en las escrituras hebreas es básicamente lo mismo. Los israelitas no confían en Dios y sus promesas, no son leales y eventualmente la nación completa falla. Es así como los humanos tienen una oportunidad asombrosa de asociarse con Dios, pero nadie pasa la prueba. Y todo esto nos trae hasta Jesús. Hay una historia donde Jesús va al desierto por 40 días y 40 noches, sin comida ni agua. Ah, sí, el desierto. Y ahí él se encuentra con esta criatura siniestra que trata de atraparlo. Pero Jesús confía en la sabiduría de Dios. Y él pasa la prueba. Luego hay una historia de Jesús yendo a orar con unos amigos y Dios le manda ir a Jerusalén a dar su vida. Y él lo hace. Y en la noche de su arresto,
Jesús tomó a sus amigos y fue a un jardín. Y les dijo que oraran porque esa noche era la gran prueba. Y él oró a Dios: por favor, pasa de mí esta prueba, pero que no se haga mi deseo, más bien que se cumpla lo que tú deseas. En este jardín, Dios nos muestra cómo luce pasar la prueba. Él confió en la sabiduría de Dios, amó a los demás más que a sí mismo y confrontó al mal con el bien. Aunque le costará su propia vida. Exacto. Jesús ofreció su propia vida como sacrificio para cubrir todas aquellas pruebas fallidas de su pueblo, Israel, y de toda la humanidad. Jesús pasó la prueba máxima en nuestro lugar. Esto es asombroso, pero no significa que todo va a salir bien en nuestras vidas. Siendo honestos, vamos a ser probados todos los días. Correcto. Jesús dijo que cada generación de sus seguidores tendría sus propias pruebas que los obligaría a confiar en Dios de manera radical. Y estas pruebas pueden ser difíciles y hasta dolorosas. Pero recuerda, una prueba de parte de un Dios bueno es una oportunidad. Es por esto que Santiago, un líder temprano en el movimiento de Jesús, dijo que debemos estar agradecidos cuando nos encontramos con pruebas y tribulaciones, porque nos ofrecen un gran regalo. Es una oportunidad de rendirnos a la sabiduría de Dios y de parecernos a Jesús, quien nos amó y pasó la prueba en nuestro lugar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este versículo 3 del capítulo 22, Hechos de los Apóstoles. Aquí tenemos el discurso de Pablo y justamente en este versículo 3 comienza Pablo a describir quién es él. Aquí es la autodefensa, ¿verdad? Dio una defensa magnífica. Usó la palabra también, incluso el hecho de utilizar esta palabra, defensa. En griego es la palabra apología. Vea con la ñande, siempre ñajendúa lleva apología. Vea, dice defensa. Añefendeta es la apología, de la cual obtenemos la palabra también nosotros de apología. También otra derivación que es la famosa disculpa. Se refiere a una defensa formal de la vida o de la acción pasada. Viendo por ahí que vea. La apología, la defensa, o si no también la disculpa, quiere decir que vos te centrás en una narración, en tu apología, pidiendo, ¿verdad? Formalmente, en esa defensa formal, sobre la vida pasada, el accionar de tu vida pasada. A veces la Pablo peala ñapota, porque él va a hacer su apología, va a hacer su defensa. ¿Por qué? Y porque él va narrando quién era él, qué él hacía, cómo él vivía y ahora en qué situación se está encontrando. Entonces, esa es la apología. La apología es presentar entonces de una manera muy ordenada los elementos esenciales de defensa, pero comenzando de una experiencia de vida. Y por eso le decimos que es una disculpa. Fíjense que cuando Pablo dice que levanta la mano, silencio, una vez que la multitud furiosa escuchó a Pablo dirigirse a ellos en hebreo, y posiblemente es en arameo, ¿verdad? El aramaico, posiblemente, porque en ese momento la influencia del pueblo, ellos hablaban mucho más la lengua, el arameo, ¿verdad? Y entonces permanecieron en silencio y listos también para escuchar. Ñande y Catú, Pepe la oñe en la yahicuey, era el yopara. Ñande que lleva a poner la yopara, ñañe ñande. Y yo pues yo castellano, ya ese castellano y de repente le metemos en guaraní. Hacemos en castellano, vamos hablando en castellano, allá yo pues en guaraní. Entonces el yopara, vean la ñande yopara.
Y así también ellos hablaban un poco. Pero ellos, miren, ¿cuántos idiomas tenían? El Yopará de ellos, por lo menos 4 idiomas. Arameo, hebreo y arameo es como portugués y castellano. ¿Entendés? El arameo es como el portugués, ya eso es. Y el hebreo como el castellano. Entonces, ahí ellos van utilizando la misma lengua y le meten en portugués y le meten en arameo, ¿entienden? Eso sería. Pero también recuerden que estaba la influencia del Imperio Romano, latín, que también entra el latín poco a poco, los soldados que vienen, imagínense, todo el ejército romano que cuida las instituciones, el latín. Pero la cultura que había dejado, y esa es la que siempre prevaleció, porque la cultura occidental viene del griego. Y hasta yo diría que nosotros decimos que hablamos castellano, pero en realidad hablamos griego, porque te trae la de palabra que viene del griego. Filosofía, teología, ortopedia, nombre, todo en la parte de la medicina, todo en griego, en la teracora. Entonces, queridos amigos, es interesante, ¿verdad? Porque aquí cuando Pablo les habla en hebreo, con esa mezcla seguramente de arameo, el pueblo enseguida, porque si hablaba solamente en griego, era como hablarles en inglés. Y el pueblo aquí, bueno, le voy a hablar en inglés. Va a la ñeñeta la inglés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 la entendea. Y lo otro que le coma michi, no entendemos ahí. Pero sin embargo, la ñeñeta y yo paraba, la gente enseguida más, oye, pues acá, a vendurse, va a la gente se pea. ¿En qué consiste la defensa de Pablo, verdad? Entonces, al final, justamente, cuando él hace ese gesto, entonces todos permanecen, dice, en silencio y listos para escuchar. Al final del capítulo 21, la audiencia de Pablo para este sermón habían intentado matarlo. O sea, todos los que estaban ahí eran los que querían matarlo, pensando que había profanado el templo, escabullendo a un gentil más allá de la corte de los gentiles. Pega con las escuelas y pensaba, ¿quién es este hebreo, que esto, que aquello, chuchi, ya eso es. Porque hebreo, y después, en griego, perdón, y que le mete luego a un griego al templo, pero a baña buroña y yo parabe, y entonces la gente se tranquiliza y quiere escucharle a Pablo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán...
tienes palabras de vida eterna. En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el Santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos, Señor? Soy sincero, este lenguaje es muy duro. Si tú lo dices, yo te sigo, Señor. Pues vale más estar un día en tus atrios que estar 1000 días muy lejos de ti. Tu espíritu nos da la vida y estamos aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el Santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos, Señor? ¿Quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el Santo eterno, el mismo Dios. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Loncas y Lillo. Este martes 3 de septiembre, La Torre de Babel. Horario de 20 a 21 horas. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. En su última visita ad limina, los obispos del sur de España recibieron una petición del Papa: cuidar de la piedad popular, pensar en cómo evangelizar mejor a través de las tradiciones que tienen tanto peso en estas diócesis. Solo en Sevilla participan unas 700 entidades cada año en proyectos relacionados con el culto, como las procesiones de la Semana Santa. De ahí que hayan decidido organizar un encuentro de las hermandades. Será a nivel internacional para promover la reflexión sobre la piedad popular en toda la cristiandad e intercambiar experiencias. En la segunda edición se espera que participen 3.500 cofrades. Las hermandades en el momento presente, yo creo que
resuelven de una forma muy positiva y conveniente una cuestión que es clave en la misión de la Iglesia hoy día, que es la transmisión de la fe. Son como un tesoro en la vida de la Iglesia que hemos de valorar, que hemos de acompañar, que hemos de querer. El encuentro está avalado por la Santa Sede. Francisco ha designado como enviado especial al número 3 del Vaticano, Edgar Peña Parra. También acudirán 3 prefectos de dicasterios que se encargarán de algunas ponencias. Son Marcelo Semeraro, de la Causa de los Santos, José Tolentino de Mendoza, de Educación y Cultura, y Kevin Farrell, de los laicos Familia y Vida. Pero no solo eso, entre los rostros españoles en Roma irá a Sevilla el rector de la Iglesia de Santiago y Montserrat, don José Jaime Brosel. También es canónigo de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, un templo muy vinculado históricamente a España. El encuentro internacional terminará con una procesión extraordinaria. Será el colofón final. Nazarenos y algunas de las imágenes tradicionales de las procesiones andaluzas desfilarán por las calles de Sevilla. Será el 8 de diciembre. Nunca han coincidido estas imágenes juntas en una procesión. Por lo tanto, será un momento histórico y un momento que yo deseo que sea evangelizador también, y un momento de oración y de expresión del amor y del fervor al Señor y a María Santísima. Sin embargo, no todo queda aquí. Este Congreso Internacional será el preludio al encuentro que el próximo año tendrá lugar en Roma durante el Jubileo para todos los cofrades del mundo. Nosotros vamos ahora, digamos, partido a partido. Primero el Congreso y después ya vendrá nuestra participación en el Jubileo de las Hermandades, que será una participación importante porque además con la particularidad de que el Santísimo Cristo de la Expiración, el Cachorro, como es conocido popularmente, pues también procesionará junto a la Esperanza de Málaga. Será la segunda vez que se vean procesionar pasos andaluces por la ciudad eterna. En el Jubileo del año 2000 procesionó la Virgen del Mayor Dolor bajo la atenta mirada de San Juan Pablo II. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo, tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tu amor es como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda.
les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, el discurso de Pablo a los judíos en Jerusalén. De una situación bastante difícil para Pablo, que lo quieren que muera, le están golpeando, tienen que venir el comandante con los centuriones, con los soldados, le defienden. Hoy quieta imagina cuartel me lleva, y ahí Pablo pide la palabra. Es siempre, nosotros decíamos, el poder y la fuerza del Espíritu que actúa en el corazón de Pablo. Ay de mí si no evangelizar. Entonces es como que él está diciendo, Sherella mina lleva caray comandante, me mina se permiso añimón que taseo con Andy. Su intención siempre fue la de estar para la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué? Porque iba a haber mucha gente, como siempre, en Jerusalén. Entonces ahí él, evidentemente, que quería luego exponerse, ¿verdad? Pero no de esta manera, ciertamente, pero exponerse en el sentido de que tener la posibilidad de hablar, de predicar a Jesucristo. Y aquí comienza. Este es el discurso de Pablo. Comenzaba con ese versículo 3. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Primer elemento. Criado en esta ciudad y educado a los pies de Gamaliel. Es decir, oye, cría Pepe, Jerusalén, o Ujicuera. El nombre de Gamaliel, ¿quién era Gamaliel? Gamaliel era un gran rabino y tenía muchos discípulos y muchos iban detrás de Gamaliel. Era una persona que había marcado una línea de interpretación de la Torá. Y entre estas interpretaciones, siguiendo la corriente de Hillel, te habla del universalismo, de la apertura. Apertura de la salvación. Eso ya lo encontramos, queridos amigos, entonces, en el rabinismo, o mejor dicho, en el judaísmo, en la interpretación que hace el Antiguo Testamento. O sea, no es una cosa nueva, nambreo, ya lleva. Los grandes profetas, Isaías te habla mucho de universalismo. Ezequiel te habla de universalismo. Y así. Es decir, muchos de estos profetas ya iban lanzando, ya iban hablando que nuestra vida religiosa del conocimiento de Dios no puede encerrarnos en un pequeño paquete. Ya lleva. No, diga, tú ya tienes que apretar paquete y ve. Nosotros nos abrimos y tenemos que abrirnos. Y eso, queridos amigos, dice la palabra católico. Católicus. Quiere decir apertura. Quiere decir universalidad. Entonces, queridos amigos, si uno es un poco de inteligencia y tiene un dedito de cerebro, sabe que todo cristiano tiene que ser católico. ¿Ustedes sabían eso? Porque y católico quiere decir que el mensaje de salvación es para todos, quiere decir católico. Entonces, ¿se dan cuenta los estados de la crítica? Ustedes son católicos, ustedes...
Quiere decir que entendés, vos no sos cristiano entonces. Y toda esa secta de protestantes, ustedes que son católicos, quiere decir que no entendéis ni la palabra, su significado. Si vos no sos católico, no sos universal. Si vos no sos católico, entonces no entendés que el mensaje de Jesús es para toda la humanidad, para todos los hombres. Y entonces tenés que tener una capacidad y una mente abierta para escuchar y saber. Entonces la realidad que te está circundando. Apega a Pablo ya pues en. O sea, él está haciendo su autodefensa, pero en el sentido de que hace un examen de conciencia. A ver cómo va a confesar. Se está confesando y está diciendo qué pasó en su vida y cómo él fue viviendo. Soy tan celoso de Dios como todos ustedes son hoy. Yo perseguí, aquí está, yo perseguí, asume, conoce, sabe a este camino. El camino de Jesús, la propuesta hasta la muerte, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, es decir, reconoce, sabe, se haya por qué con ambas lleva a ser a pisacuera. Él va a ir contando. Ahora nosotros estamos en el versículo 4 que estamos subrayando simplemente este elemento, el hecho de que Pablo dice persigue a este camino. Aquí está el caracú de este versículo que subrayamos hoy. El hecho de perseguir. Ya perseguía, ya jape cristiano, pero en un sentido negativo. Queremos nosotros que se viva de acuerdo a lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros queremos. Entonces perseguimos. Vamos cerrando las puertas. No queremos que se predique en realidad el Evangelio o no queremos que se viva en realidad el Evangelio. Entonces tenemos que estar atentos porque nosotros muchas veces también estamos pecando así como Pablo está diciendo. Yo perseguí a este camino. Estamos persiguiendo. Estamos persiguiendo a aquellos que quieren hacer el bien. Estamos persiguiendo los valores y los principios de la comunidad. Estamos persiguiendo a las cosas positivas que tienen que existir en nuestra familia, en nuestra nación. Y entonces queremos ir eliminando. Queridos amigos, esa es la forma de perseguir a Jesucristo. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Interesante esta autodefensa o defensa de Pablo, que es la apología, ¿verdad? Y de cierta manera, como él se presenta, como pidiendo también disculpas, porque eso quiere decir apología, por sus errores. Pero detrás del error, lo importante es que ahora hay un deseo, y él ya lo está haciendo, de hacer un buen camino. Aún me sacañan de allá, esa mañana de ella pon ahí, vea. Añañemos y peñan de Yarapope. Les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.